pájaro sin fronteras. Bueno, pues perdonad el retraso a todos. Somos, aquí una parte del equipo del Pájaro Observador, que hoy vamos a hacer un programa dentro de una serie de programas que normalmente nos centramos en temas de Cantabria, pero hacemos una serie de programas ya desde el año pasado con el título del Pájaro sin fronteras, en el que tratamos temas de carácter más internacional y con perspectiva un poco internacionalista. Y en ese contexto, pues dada la situación que hay actualmente en América Latina, creo que era inevitable hacer un programa sobre lo complicado de la situación actual allí. Por razones de tiempo, de que los programas que preparamos no nos dan más margen, vamos a centrarnos en 3 países, en Chile, en Ecuador y en Bolivia. Y también ha habido protestas en Perú, en Haití. Nos hemos enterado hoy mismo que hay convocados paros y creo que huelga en Colombia, pero de momento vamos a centrarnos en estos 3 países. Y ya más adelante trataremos alguna otra cuestión. Nos acompañan hoy Marcos, David del PCTE, Marianela de la Asamblea Feminista de Cantabria, por parte del equipo del Pájaro Observador, Toño. Vamos a estructurar el programa primero vamos a poneros unos cortes de audio de personas que han estado participando directamente en las movilizaciones, y lo acompañaremos con breves reportajes sobre la situación en cada uno de estos países, y después ya pasaremos a lo que es el debate, en el que yo voy a hablar bien poquito y el protagonismo es para vosotros. Así que nada, me gustaría empezar con la situación en Chile. En Chile las protestas han venido motivadas principalmente por la situación de desigualdad económica, ¿no? Por el contexto socioeconómico de Chile. Para contextualizar un poco, voy a daros unos breves datos. Es cierto que la pobreza en Chile se redujo entre 2003 y 2017 del 40% al 10,7%, pero el principal problema allí está en la desigualdad, y además una desigualdad que se manifiesta especialmente en los extremos. El 20% de la gente con menos ingresos recibe el 7,7% respecto a la media en América Latina, y es especialmente llamativo el reparto de los ingresos de la producción total del país entre los más ricos. Así, el 10% más rico concentra el 37%, el 1% más rico el 30,5%, mientras que en España, por ejemplo, es del 10% y en Estados Unidos del 21%, el 0,1% más rico concentra el 17% de la riqueza del país, y así en otros datos que hemos recopilado. El coeficiente Gini, que es uno de los coeficientes para medir la desigualdad en un país, está entre los 10 más altos del mundo. En este sentido, nos gustaría pinchar un corte de una entrevista que hicimos a Leila Troncoso, que es una socióloga que trabaja en Chile y licenciada por la Universidad de Chile, que nos comentó a su manera que son ellas las causas, los motivos directos de las protestas que se iniciaron hace ya más de un mes en Chile. Mira, efectivamente, yo creo que una de las mejores maneras de describir lo que estaba pasando en Chile es que Chile era una olla de presión, una olla de presión que hace años estaba a punto de explotar por el nivel de miseria, de salarios, pensiones, por el nivel de privatización y neoliberalización de la salud, la educación y las condiciones de vida realmente miserables de gran parte de la población en Chile. Y a esto se suma que efectivamente el transporte público era uno de los más caros en relación al ingreso de las personas en Chile, y que finalmente este aumento en el pasaje del metro fue un poco así como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y que efectivamente, como tú dices, incluso rápidamente se trasladó a todo el país, incluso en gran parte del país donde justamente no es el metro de Santiago, sino que en todas las regiones esto empezó a replicarse, algo que se inicia por estudiantes que empiezan a evadir masivamente, pero con una conciencia social muy fuerte de cómo en el fondo esta era parte de una gran burla
que se va sumando a muchísimas condiciones también previas que tienen que ver con fraudes de políticos, con declaraciones muy desafortunadas que se han estado haciendo, como constantemente apelando a la clase media esforzada. De hecho, por ahí algunos ministros habían dicho que, bueno, que se bajaba un poco el precio del transporte para quienes madrugan y quienes tomaban el metro antes de las 6 de la mañana. Entonces, un poco haciendo ese tipo, digamos, de declaraciones que de alguna manera fueron molestando mucho a la gente y que finalmente lo que vemos ahora es una explosión que tiene que ver con muchísimas demandas, donde un articulador común tiene que ver con el neoliberalismo y sobre todo con muchas de las dimensiones que ha dejado instalada la Constitución que se redactó en dictadura y que sigue vigente en Chile. Bueno, pues hasta ahí este primer audio que nos mandó Leila Troncoso, a la cual le agradecemos mucho la entrevista que nos brindó. Bueno, como decía en las últimas palabras, buena parte de la situación de desigualdad en Chile viene provocada por esa deriva neoliberal del país desde que comenzó la dictadura de Augusto Pinochet. En ese sentido, es llamativo, por ejemplo, que 16 grupos económicos concentren el 80% de la producción, que el Banco de Chile esté prácticamente controlado por la banca extranjera, en especial el Edwards y dos bancos españoles, el BBVA y el Santander, y que la reducción de la pequeña y mediana empresa ha sido muy llamativa en los últimos años. El 50% de los trabajadores en Chile tienen ingresos en torno al salario mínimo. Y los servicios públicos, al contrario de lo que sucede en otros países de los que vamos a hablar aquí esta tarde, son muy limitados. Las tasas universitarias, por ejemplo, son las más altas del mundo después de las de Estados Unidos, y de entre el 10% del más pobre de la población, solo el 16% consigue acceder a la universidad. En cuanto a la educación privada, el 37% del gasto de las instituciones fue destinado a la institución privada, frente al 16% en la media de la OCDE, por ejemplo. Y así con un largo etcétera, ¿no? También nos gustaría ahora centrarnos, con un segundo audio que nos envió Leila, en la situación de las protestas y en lo que ha supuesto la violencia y cómo la entiende, por ejemplo, una persona que ha estado formando parte de esas movilizaciones. ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión desde dentro de las protestas? ¿Dónde está la violencia? ¿Quién la está ejerciendo? ¿En qué medida? Sí, bueno, es una excelente pregunta porque justamente eso es una de las grandes disputas, ¿no? ¿Quiénes son los violentos acá? Y la verdad es que si tú prendes la televisión en Chile es casi otro mundo, digamos. La prensa un poco ha estado cambiando, pero la primera semana la prensa estuvo completamente alienada con el gobierno. De hecho, se filtraron algunos documentos de que el Ministerio del Interior había llamado a los canales de televisión para dar ciertas pautas respecto a cómo había que transmitir, o sea, con prácticas muy propias de la dictadura. Sí. También lo que fue el toque de queda durante 6 días, o sea, militarizar la ciudad, eso es una manera de apelar también a esta memoria histórica y este miedo que todavía está fuertemente vivo, digamos, en la memoria del pueblo chileno, pero no tuvo la respuesta que se esperaban, ¿no? Más bien la gente más se ha plegado hacia las calles, ha sido, digamos, una respuesta, yo creo que no se esperaban ellos de que quizás iban a poder aplicar de nuevo esta doctrina del choque y que la gente se iba a guardar, sí. Y efectivamente la respuesta ha sido totalmente contraria. Bueno, pues para completar un poco las palabras de Leila, que son de hace creo que prácticamente 3 semanas, ha pasado tiempo. Actualmente la represión por parte del ejército y de la policía chilenas se salda con 23 muertos, 2.381 personas heridas, 300 personas han perdido un ojo y más de 17.000 detenidos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile ha denunciado 346 casos, 246 torturas y 58 casos de violencia sexual. Ha habido una reacción política muy diferente a los primeros días. Así, últimamente Piñera ha declarado que Chile cambió, los chilenos cambiaron, el gobierno cambió. Bueno, se trata desde luego de un intento de desmovilización de la protesta, ¿no? Y lo más importante es que se ha llegado a un acuerdo parlamentario para realizar un plebiscito sobre el cambio de la Constitución en abril de 2020. La Mesa de Unidad Social, que agrupa muchas organizaciones de la sociedad civil de Chile, ha indicado el pasado viernes que rechaza este acuerdo. Así que, bueno, en este sentido nos gustaría poneros un último audio de Leila en que, bueno, comenta cuáles son los objetivos últimos que se persiguen con estas protestas.
Claro, porque por un lado tenemos muchas organizaciones que tienen como demandas particulares, porque hay grupos que están pidiendo solamente romper con el sistema de las AFP, otros que están... pero claro, yo creo que el tema de la Asamblea Constituyente en este momento es clave porque se ve como un problema, digamos, clave y transversal, es la Constitución, que fue redactada en gran parte por Jaime Guzmán, quien además se inspiró en algunos referentes nazis, digamos, del nazismo alemán, para una constitución que es tremendamente autoritaria, que además es tremendamente patriarcal, ¿no? Porque pone mucho valor en la familia, no permite ningún tipo de interrupción del embarazo, es completamente antiaborto, es completamente patriarcal, autoritaria, neoliberal al extremo, y que por lo tanto ahí hay un tema, yo creo que es central. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a trabajar asambleísticamente? Eso es una de las cosas que ahora justamente se están discutiendo. Se están realizando muchas acciones que tienen que ver con informar qué es una asamblea constituyente, cómo se llega a eso, cuál es la diferencia entre proceso constituyente y asamblea constituyente, entre cabildo y asambleas abiertas. Esas son un poco ahora las discusiones que se están dando, porque efectivamente al respecto existe bastante confusión. Sí. Y justamente ahora el gobierno también se está abriendo como a ellos dirigir algunas instancias de discusión con la población, pero yo espero que eso, digamos, no sería completamente contrario a lo que se está intentando hacer, que es más bien desde abajo generar instancias distintas. Y también hay acusaciones constitucionales en curso contra Piñera y también contra el ex ministro del Interior Chadwick, también otras acusaciones criminales. Así que están muchas cosas pasando al mismo tiempo, la verdad. Es bien impactante, y yo creo que de a poquito estamos empezando también a las personas a organizarse más en distintos espacios, tanto territoriales como institucionales, como de organizaciones sociales de distinto tipo, para ir avanzando, digamos. La idea son demandas mucho más estructurales. Bueno, pues hasta ahí un poco la información que nos envió Leila desde Chile. Vamos a pasar ahora a un breve reportaje sobre Ecuador, del que se va a encargar mi compañero Toño. Buenas tardes. Procuraré ser breve, más que nada porque las personas que comparten mesa conmigo estoy completamente seguro que saben más sobre este tema que yo, pero simplemente a nivel de esbozo, de esquema para empezar a trabajar, ¿no? Hemos contemplado en los medios españoles como los medios de comunicación españoles como la sociedad ecuatoriana, que parecía en medio de una paz social desde, permítame la ironía, desde la llegada de Lenín Moreno, se ha visto agitada en un montón de disturbios, caos, etcétera, etcétera, que bueno, volvemos a contemplar, ¿no? Entre el 2 y el 13 de octubre se producen esta serie de movilizaciones del pueblo ecuatoriano por el llamado paquetazo, que se concreta en el decreto 883, decreto que en resumen liberaliza aún más la economía de Lenín Moreno, y por especificar algunas medidas concretas establece el fin del subsidio a los combustibles, algo fundamental para las pequeñas economías de la población de Ecuador. Facilita la contratación temporal, así como una reducción de aranceles para los productos extranjeros. No, seguro que a nadie nos resultan extrañas este tipo de propuestas. Sin embargo, para entender estos 13 días de caos, si podemos decirlo así, en Ecuador, tenemos que comprender un poquito de la historia más reciente del país. Dividiré entre tres tipos de hechos, lo que podríamos llamar largo plazo, medio plazo y corto plazo, aunque valoremos esto desde una perspectiva comparativa, que en realidad sería corto plazo, cortísimo plazo y ayer mismo. En definitiva, este largo plazo sería la costumbre que tiene el pueblo ecuatoriano, y más concretamente las poblaciones indígenas, de derrocar a aquellos gobiernos que no cumplen con sus promesas. Parece que la idea del contrato social ilustrada europea la comprenden mucho más en Ecuador que en Europa. En cualquier caso, a modo de ejemplo, Abdullah Bucaram en 1997, Jamil Mahmoud en el 2000, con la participación muy importante de la CONAIE, de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, así como Lucio Gutiérrez en 2005, ¿no? Esta sana costumbre de expulsar a los gobiernos parecía siempre como una capacidad que tenía la sociedad ecuatoriana de no dejarse sobrepasar por
por sus gobiernos. A medio plazo, lo que podríamos llamar medio plazo, que es ayer mismo, como quien dice, es el cambio de rumbo en el gobierno ecuatoriano. La transición de Rafael Correa a Lenín Moreno en un principio parecía transitar por un sendero relativamente similar a las políticas que había llevado a cabo Rafael Correa. Luego hablaremos detenidamente de ellas. Pero, sin embargo, la llegada al poder de Lenín Moreno en 2017 lo que supone es un giro radical hacia una liberalización económica extrema, ¿no? Esta postración del gobierno ecuatoriano nada más llegar al poder demuestra un poquito la línea. En estos 2 años, pues, de nuevo, cosas que no nos sorprenden. Liberalización económica, que se concreta en reducción de gasto público, flexibilidad en el código laboral, límite del déficit presupuestario y demás. Esta llegada de Lenín Moreno en 2017 quizá no habría tenido tanta importancia si no fuera porque en los años anteriores, podremos discutir sobre esto, insisto, Rafael Correa desde el gobierno utilizó parte de su capacidad para convertirse en el único actor con capacidad para transformar y para condicionar la sociedad ecuatoriana. ¿En qué consiste esto en la práctica? Cooptación de organizaciones sociales y desmovilización de algunos de estos grupos que habían tenido esa capacidad de tirar gobiernos, ¿no? Quizá por eso sorprende la rápida reacción en este caso. Y bueno, ya ayer mismo, como quien dice, estas protestas de octubre, en el caso de Ecuador, no pueden separarse de la huelga de médicos sucedida en septiembre de este 2019, así como las protestas en Carchi, la huelga de profesores en septiembre de 2019, en septiembre de 2019 también estas protestas en Carchi, y en mayo de 2019 la huelga de médicos. Bien, entrando en lo que fueron estas protestas en concreto, el 3 de octubre entra en vigor este decreto 883 al que hacía referencia en primer lugar, y para ese mismo día hay convocado paro en el sector de los transportes, y ese mismo día el gobierno de Lenín Moreno impone el estado de excepción sobre la población. Entre el 2 y el 3 de octubre se desarrollan estas movilizaciones que, simplemente por subrayar algunos de estos hechos, ¿no? Entre el 2 y el 4 se mantienen los paros, es decir, la huelga. Entre el 5 de octubre la CONAIE pasa a tener un protagonismo excepcional, incluso imponiéndoles lo que podríamos llamar un estado de excepción en territorio indígena, reteniendo militares, reteniendo policías. Da un poco de vértigo compararlo con el escenario de las movilizaciones en España, pero bueno, centrándonos en esto. El 7 de octubre también hay paros en los campos petrolíferos. Este mismo 7 de octubre llegan las manifestaciones a la capital, y Lenín Moreno, porque tiene memoria reciente, al contrario que muchos de nosotros, huye, porque no hay otra palabra para ello, huye a Guayaquil, la ciudad blanca por excelencia de Ecuador, ante esta marea humana de indígenas, ¿no? A partir del 8 de octubre muchos activistas empiezan a detectar partidarios de Correa organizados, lo cual puede llevar muchas contradicciones y ya veremos cómo se sucede. Y al mismo tiempo se producen desabastecimientos este día 8 de octubre. Incluso durante ese mismo día la Cruz Roja limita su asistencia por los escenarios de violencia. No me quiero parar demasiado en eso de la violencia, porque se parece a lo que ha señalado la compañera Leila. La violencia es estructural, en segundo lugar es violencia policial y patriarcal, y luego evidentemente hay escenarios de autodefensa por parte de los manifestantes. En cualquier caso, desde que se retira Lenín Moreno a Guayaquil, está pidiendo un diálogo que finalmente se produce con entre otras organizaciones, los dirigentes de la CONAIE, y se cierra de una manera poco contundente, si se me permite, porque aunque acaban los disturbios, lo único que se pacta es el fin de este decreto 883 y, sin embargo, la apertura al diálogo a un nuevo decreto que pueda
que pueda contentar tanto las necesidades del gobierno de Lenín Moreno, auspiciados por el FMI, y las demandas indígenas, lo cual es una contradicción dialéctica desde todas las perspectivas, ¿no? El martes 15 de octubre queda sin efecto este decreto y las manifestaciones, las movilizaciones, en un principio aparecen reducidas. Luego podremos concretar fechas, pero simplemente decir que hoy, 21 de noviembre, mientras estamos hablando, se presenta un nuevo proyecto, teniendo en cuenta que apenas hace una semana otro proyecto similar había sido derribado en el Parlamento, entre otras cosas precisamente por las protestas de los indígenas. Creo que ya me estoy alargando demasiado. Así que voy a proceder a dar la palabra a una persona mucho más interesante que yo, porque evidentemente es allí y sabe de lo que habla. Vamos a emitir a continuación un corte de Cecilia Chérrez, que pertenece a la Dirección de Acción Ecológica. Este corte pertenece a una videoconferencia que se realizó en la librería La Vorágine de Santander el pasado sábado 12 de octubre. Es decir, cuando las protestas estaban en el auge. Ahora que sabemos que acabó entre el 13 y el 14 de octubre, puede parecer el final, pero en ese momento no se sabía lo que podría ocurrir, si podrían seguir creciendo los muertos, si podía seguir creciendo la represión. Vamos allá. Nuestro corazón está dividido en dos dimensiones. Esta mañana empezamos el día con noticias terribles de una represión brutal, inclusive de la utilización de una bomba de aire, si no me falla el nombre, que hizo un estruendo de kilómetros a la redonda y que estuvo dándose alrededor de la zona donde están instalados los albergues, donde están las personas. Son muchas familias, digamos, vienen las mujeres, vienen los niños, como decía un artista acá, el movimiento indígena viene con todo su territorio. Las mamás vienen con los guaguas, porque a veces dicen, ¿por qué vienen con los hijos? Pero es que vienen con los hijos porque ese es todo su espacio de vida que se compromete en estas circunstancias, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, de esa consternación constante que nos ha acompañado estos últimos días, al mismo tiempo hacemos una lectura sumamente esperanzadora, porque constatamos que hay un resurgimiento del tejido social que fue tan quebrado en los tiempos del periodo de Correa, fue muy intervenido, cooptado, y pues ahora vemos nuevamente que resurge como teníamos esas jornadas de principios de los años 2000 frente a los paquetazos neoliberales, y que logramos parar la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Ahora vemos que nuevamente esas semillas empiezan a resurgir. Bueno, pues terminamos por tanto con la situación en Ecuador. Muchas gracias, Toño, por el reportaje. Y nuestro compañero Fer, que participó durante toda la temporada pasada y parte de esta en El Pájaro Observador, pero que ahora ya no está aquí en Cantabria, nos ha enviado un breve reportaje sobre la situación en Bolivia, que yo creo que no sé si es la más actual, pero probablemente sea de la que más se está hablando ahora mismo en telediarios, periódicos, etcétera, tanto en América como aquí en España. Y vamos a pinchar un corte en el que él explica brevemente la situación, y después un audio que nos remitió Marianela de un colectivo feminista de Bolivia, en el que pues habla de ello desde la perspectiva feminista y bueno, adelante con ello. Buenas tardes. Os voy a presentar una breve pieza sobre Bolivia, uno de los países sobre los que vamos a hablar en este debate y que ha protagonizado uno de los mayores procesos de cambio en la región, liderado por el gobierno de Evo Morales. Para empezar, y solo por dar algunas cifras muy poco susceptibles de ser consideradas manipuladas o parciales, Bolivia es un país sin costa que está ubicado en el corazón de América del Sur, lindante con Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Según el Banco Mundial, durante el mandato de Evo, el PIB del país prácticamente se ha cuadruplicado, pasando de 11.000 billones de dólares a 40.000 billones de dólares, de una tasa de pobreza
medida como porcentaje de personas por debajo de los umbrales de pobreza del país, de un 60% en 2006 a un 35% en el año pasado. Y para terminar, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de 65,9 años en 2006 a 70,9 años en 2019. Y todo esto en una población que ha aumentado en 2 millones de personas, pasando de 9 millones a 11. Resumiendo, nos encontramos ante un país que no solo ha crecido económicamente de forma exponencial, en parte por la explotación de un recurso natural muy demandado como es el litio, sino que, a la vista de sus cifras, ha sabido repartir de una forma más justa de lo que ha generado para mejorar la calidad de vida de su población. Ahora entremos en lo que ha pasado en los últimos días. Según medios españoles más generalistas, el pasado 10 de noviembre, Evo Morales dimite tras exigírselo el ejército de Bolivia. Esto tituló El País. O incluso los hay más atrevidos, como El Mundo, que afirman que Evo Morales deja el gobierno en Bolivia acosado por la calle y la presión de la OEA. La realidad es otra. Un gobierno no dimite porque se lo exija el ejército. A un gobierno el ejército le monta un golpe de Estado, como es el caso de Bolivia. En lo que fue el último capítulo de una serie de intervenciones en Latinoamérica que se remontan a tiempos inmemoriales. Evo Morales tuvo que exiliarse en México tras renunciar a seguir en el cargo e intentar parar un baño de sangre inevitable. Y digo inevitable porque a día de hoy, lunes 18, ya se han registrado oficialmente 23 muertos en manifestaciones. Tras las elecciones del pasado 20 de octubre, la Organización de Estados Americanos, OEA, no ha reconocido oficialmente los resultados de las elecciones, al considerar altamente improbable que el Movimiento al Socialismo, partido liderado por Evo Morales, ganara por más de un 10% al candidato opositor, Carlos Mesa, condición de acuerdo con la boliviana para evitar una segunda ronda. Todo ello ha venido acompañado de una serie de protestas por un supuesto fraude que han ido elevando la tensión y que han facilitado la acción de grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista, dentro de una serie de reacciones que han terminado por facilitar este golpe de Estado. Sin duda, han derrocado a un gobierno que ha liderado un proceso de cambio que ha empoderado a los sectores más deprimidos del país. Un proceso de inspiración revolucionaria que ha reconocido un Estado multiétnico liderado por primera vez en su historia por un indígena. Y, aunque no todo es perfecto y a Evo se le pueden hacer y se le hacen muchas críticas, lo que viene entra, Biblia en mano, gritando que la Biblia vuelve a palacio, como quien viene a evangelizar y civilizar a los salvajes indígenas y desheredados que han sido empoderados estos años. Para terminar, quiero concluir con algo positivo, algo que deje ver una luz de esperanza entre tanta tristeza y violencia. A continuación, vais a escuchar a Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, en los días previos al golpe. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario, para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer,
caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Luchar, vencer, caerse. Levantarse, luchar, vencer, caerse. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Con eso doy por concluido este mini reportaje que espero que haya servido para dar pie a un buen debate. Hasta pronto. Buenas tardes, compañeras. Soy Adriana Guzmán Arroyo del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia para comentarles lo que está pasando aquí en Bolivia. Ustedes saben que después de las elecciones han habido conflictos, son 15 días de paro porque se ha planteado que ha habido un fraude. No han aceptado ni la oposición ni los grupos de derecha una segunda vuelta, no han aceptado la auditoría que en este momento está realizando la ONU. Para nosotras queremos denunciar un golpe cívico y religioso, porque finalmente quienes están organizando, encabezando este golpe de Estado son los comités cívicos, que son organizaciones, grupos fascistas, grupos racistas que han financiado grupos armados el 2008 y que hoy han reaparecido estos grupos armados, y son esos grupos que están en las calles de diferentes departamentos del país, en los barrios, aterrorizando con escudos, con palos, con cascos, están armados, seguramente financiados. Hay represión en la calle por nuestra cara, hay represión a las mujeres, a los hombres indígenas. Han habido enfrentamientos a partir de estos ataques racistas. Finalmente los militantes del MAS, organizaciones sociales, han salido a las calles a marchar y han tenido que defenderse frente a estas agresiones, a esta violencia racista. Los heridos de organizaciones sociales, que principalmente son heridos de los ayllus indígenas de Potosí, no quieren ser atendidos en los hospitales. Los médicos están con estos grupos que se han autodenominado en defensa de la democracia, con estos comités cívicos. Entonces han cerrado los hospitales para todos los que tienen cara de masistas, es decir, para todos quienes somos mujeres y hombres originarios. Hay autoridades que vienen de las organizaciones sociales que han sido secuestrados, que los han detenido en la calle, los han hecho arrodillarse, los han humillado, los han golpeado y ahora están secuestrados. Hay autoridades de organizaciones sociales, dirigentes, representantes de organizaciones sociales que han sido golpeados, que también se desconoce su paradero. Finalmente les informamos esto para convocarlas a pensar con nosotras cuáles pueden ser las salidas, porque lo que vemos es un golpe desorganizado también, porque no hay una cabeza, se están peleando la cabeza de este golpe de Estado. Las organizaciones sociales hemos hecho este proceso de cambio y más allá de defender a Evo Morales o de defender la presidencia, estamos saliendo en defensa de lo que es este proceso. Si no hubiera habido este proceso no podríamos ni siquiera nombrar ni reconocer el racismo, el fascismo, la explotación. Entendemos que hay muchos cuestionamientos al gobierno, ustedes saben que nosotras también lo hemos hecho, que no se ha acabado con las políticas extractivistas, que no se ha acabado con la matriz capitalista económica del país, que no se han acabado con contratos con las transnacionales, pero también reconocemos que hay muchas transformaciones. Si no hubieran sido por esas transformaciones, nuestras guaguas no hubieran tenido educación, no hubieran llegado a la universidad. Lastimosamente hay un análisis reduccionista que dice que todos son lo mismo, tanto estos fascistas como el Evo, como el Mesa. El audio es para convocarlas a ayudarnos a pensar, porque las declaraciones de feministas en Bolivia y de feministas en Europa son declaraciones en contra del proceso, pidiendo la renuncia también de Evo Morales porque es la peor derecha que ha tenido el país, y creemos que eso no es cierto. Los posicionamientos de las feministas son que es una disputa de poder entre machos, y definitivamente para nosotras no lo es. Si bien está de por medio que son hombres y que prima su machismo, hay por detrás una pugna por un proyecto político de país que hemos ido construyendo las organizaciones sociales y no solamente el gobierno. Esta idea de que
todos son lo mismo, nos pone a las feministas como por encima del bien y del mal. No podemos posicionarnos del lado ni del proceso, ni del lado ni de ningún lado. Creemos que esa es también una herencia de un feminismo colonial, porque las feministas no estamos por encima de lo que está pasando, porque es a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que están agrediendo, y decir que todo es lo mismo no nos parece ni suficiente ni que aporte a la resolución de los conflictos ahora, y esos han sido los posicionamientos de feministas en Bolivia, en Europa, y de organizaciones que están apoyando, sobre todo medioambientalistas que están apoyando porque supuestamente es el gobierno más extractivista, y creemos que no lo es. Tenemos cuestionamientos, pero estamos viendo cómo se está atentando contra este proceso que hacemos las organizaciones todos los días. Les convocamos, les pedimos desde sus experiencias, desde las experiencias en Venezuela y en otros territorios, que nos ayuden a pensarnos cómo enfrentar esto. Creemos que el gobierno también tiene que posicionarse ahora, tiene que plantear una posibilidad que definitivamente pasa también porque hayan elecciones sin el Evo, pero no sabemos si con eso va a parar esto, que es una arremetida contra un proceso. No solo quieren robar el poder, no solo quieren tomar el poder del Estado, sino quieren retomar el poder sobre nuestros cuerpos. Y por eso es un movimiento movido por el racismo, y por eso tanta violencia contra nuestros cuerpos. Bueno, hermanas, esperamos que puedan comunicarse. Los audios que puedan mandar los vamos a hacer circular con otras organizaciones, audios de acompañamiento, de crítica, de autocrítica, de su experiencia, de cómo enfrentar esta arremetida contra los procesos de autonomía que queremos instalar desde los pueblos. Bueno, pues otro audio yo creo que muy interesante. Os agradecemos a los 4 participantes en el debate la paciencia. Espero que los reportajes y los audios os hayan sido de interés y os puedan servir para profundizar ahora más en el debate. Bueno, recuerdo a nuestros oyentes a quien tenemos hoy aquí con nosotros. Tenemos a David, del Partido Comunista de los Trabajadores de España. Tenemos a Marcos, de Cantabristas. A Marianela, de la Asamblea Feminista de Cantabria. Y a Toño, por parte de nuestro equipo del Pájaro Observador. En primer lugar, me gustaría plantear una pregunta inicial muy sencilla que intentéis, por favor, responder con brevedad para que luego ya os podáis explayar todo lo que queráis. ¿En qué se diferencian los movimientos de transformación, vamos a llamarlo así, que estamos viviendo en unos y otros países? Bien, pues yo, más que las diferencias, que yo creo que podemos ahora, cuando quizás hablemos de cada uno de los países más detenidamente, así como para hacer una introducción un poco más general, sí que me gustaría poner en las características que tienen todos los procesos que está viviendo América Latina en común, ¿no? Y es que hoy en día estamos también viviendo una intensificación de las luchas imperialistas, ¿no? Y ante el escenario de una nueva crisis económica que posiblemente estamos a las puertas, ¿no? De nuevo, una crisis económica internacional, pues se intensifican, como digo, esa lucha por nuevos mercados, por los mercados energéticos, por las rutas de transporte, y en eso América Latina pues vuelve a jugar un papel fundamental, ¿no? Las contradicciones imperialistas se están intensificando, cada vez hay cambios que se suceden de manera más rápida y pues los gobiernos que parecían estables ya no lo son tanto, y aunque haya muchas diferencias, por supuesto, entre los tres países de los que vamos a hablar a continuación, sí que hay muchos puntos en común, así como como lo que sucede en Venezuela, con la intensificación, con lo que parece que ahora está más calmado, aunque los volvían este fin de semana pasado a salir a las calles, ¿no? La guarimba venezolana, pero la intensificación que ha vivido Venezuela en los últimos meses, la intensificación también de las leyes del bloqueo económico a Cuba con la ley Helms-Burton que aplicó el presidente Trump, lo que estamos viviendo en Honduras y lo que ahora ya no sale en los medios, pero esas caravanas que van hacia Estados Unidos, que parece que ahora ya no existen, las protestas, por supuesto, que vive Haití, que directamente no aparecen en los medios de comunicación españoles. En definitiva, como digo, es que América Latina pues vuelve a estar en el punto de mira de los capitalistas, ¿no? Y esas
intensificación, como digo, de las contradicciones imperialistas, pues afectan de lleno al continente americano. Por eso digo, prefiero ahora de momento centrarme en los puntos en común, aunque existen por supuesto muchas diferencias. Buenas, bueno, yo sí, centrándome un poco en la pregunta de las diferencias, sí quería comentar brevemente que considero que hay una diferencia fundamental entre, por un lado, Chile y, por otro lado, Bolivia y Ecuador, ya que en Bolivia y Ecuador sí que se produjeron rupturas con el neoliberalismo, que ya entró en crisis a finales de los años 90, a principios de los 2000. Como comentabais antes en la introducción, en Ecuador se derribaron varios presidentes, varios tuvieron que huir en helicóptero, fue bastante sonados aquellas protestas. En Bolivia también hubo mucha inestabilidad y después de las dos crisis neoliberales de esos dos países surgieron movimientos populares que llegaron al poder y desarrollaron procesos constituyentes que construyeron o intentaron construir unos estados diferentes a lo que había sido las décadas previas, sobre todo las dos anteriores, ¿no? En el caso de Chile es diferente, es donde creo que veo la mayor diferencia, porque en Chile no ha habido esa ruptura con el neoliberalismo que se instaló en el 73 con el golpe de Pinochet, jamás. Siguen con la Constitución de 1980, si no recuerdo mal, y precisamente creo que ahora esa olla a presión, como comentabais también en la introducción, está estallando porque ya no pueden más con un régimen neoliberal que en forma dictatorial o forma democrática liberal a nivel formal pues lleva aplastando a la población durante más de 40 años. Luego, dentro de Bolivia y Ecuador también habría más diferencias, pero quizás podríamos desarrollar ya más tarde, pero como introducción me gustaría resaltar esa diferencia. Bueno, me toca, ¿no? Bueno, sí, creo que una de las principales diferencias, como bien decía el compañero, es que son procesos totalmente diferentes. No olvidarnos que cuando hablamos de capitalismo tenemos que estar hablando también de colonialismo en toda América Latina, en unos procesos que se vienen dando desde hace siglos. No son procesos que tengan una historia corta, sino que tienen una historia muy larga de procesos de posesión y de explotación a los que viene recurriendo el colonialismo para poder mantener su statu quo dentro del capitalismo neoliberalismo o como querramos definir estos procesos nuevos, ¿no? Un poco indefinibles, creo ya, por su brutalidad. En Chile, por supuesto, que el proceso es distinto porque los mecanismos represivos que Chile activó durante la dictadura nunca se desmantelaron, que es lo que ha pasado también en muchísimos países en América Latina y creo que tenemos ejemplos acá en Europa también. Los aparatos represivos de los ejércitos y sus alianzas con otros organismos se mantienen intactos, nunca se desmantelan. Entonces, por más que los gobiernos cambien, por más que las circunstancias sean otras, está siempre eso ahí y el aparato represivo sale. Es lo que pasó en Chile, ¿no? Con un gobierno que ha mantenido durante todos estos años a la baja todas las posibilidades de desarrollo de masas sociales críticas que pudieran avanzar porque tenían que comer todos los días y una imposibilidad de desarrollar otras estrategias. En cambio, en los otros países creo que lo que pasó también, o por lo menos es el análisis que se hace por ahí otras compañeras y el que yo también creo que es más acertado, es que estos gobiernos que asumieron estos procesos de democratización, vamos a decir, ¿no? A través de Correa o de Evo Morales, empoderaron a muchísimas partes de la población, permitiéndole una organización que va creciendo. Y eso fue, creo, es la diferencia, ¿no? Y esa organización justamente es la que no le han perdonado a estos gobiernos
digamos, progresistas o más arraigados en, como bien decía Adriana Guzmán, si bien es cierto que no son gobiernos ideales y que siguen manteniendo unos vínculos bastante fuertes con, sobre todo con las empresas y empresarios de multinacionales a través de organismos internacionales, y vamos, que no han roto cordones importantes, pero sí que han facilitado la vida de la población más desfavorecida. Han hecho un proceso en el que les han permitido desarrollar estrategias, organización, y bueno, y eso ha sido lo que también ha colmado, ¿no? Y ha llegado a estos momentos, pero digo, creo que hay una clara diferencia en eso, ¿no? Y bueno, por ahí después seguimos. Por mi parte estoy bastante de acuerdo con lo que decías, Marcos, aunque igual hago un uso un poco maniqueo de lo que has dicho y hago hincapié en lo de intentaron construir, ¿no? Y yo creo que en esta línea va a ir mi intervención en general a lo largo del debate, que ha sido quizá la incapacidad de estos gobiernos que llegan aupados por el movimiento popular, que desarrollan este movimiento popular en algunos casos de forma más evidente que otra, pero aunque pueda parecer fatalista, ¿no? Parece que el destino de estos movimientos populares a nivel de Estado-nación son o la perspectiva de un golpe de Estado, que es lo que ha pasado en Bolivia y los múltiples intentos en Venezuela, o la sucesión, la cuestión de la sucesión, que estamos en teoría hablando de un movimiento popular, pero de repente aparece, lo siento por hablar en estos términos, pero un monigote que ha sido el vicepresidente de Rafael Correa y desmantela a la velocidad de la luz todas esas victorias que se habían conseguido, con el problema también que para mejorar la gobernabilidad y el movimiento de ese gobierno ha tenido que apartar o desmovilizar a esa, lo que podríamos llamar oposición de izquierdas, ¿no? Y cuando repentinamente llega alguien que desmantela todo, pues se siente incapaz. Por poner ejemplos concretos, podríamos ir a episodios como no ataques, no me gusta, quizás sí sería lo correcto, sí. Ataques a la Fundación Pachamama en el año 2013 en Ecuador, mismo año que deja de ser posible la alternativa ecológica en Yasuní, comienza la explotación petrolera. Parto del prejuicio, vamos a llamarlo así, de la buenísima intención de estos gobernantes. Sin embargo, la incapacidad de mantener la dinámica del Estado-nación y la democratización, ¿no? Yo dejo caer una pregunta que luego supongo que hablaremos bastante, que es la probable incapacidad del Estado-nación para democratizar la sociedad, y quizá esto es una muestra más de que es un límite que cabe superar. Sé que es un debate viejo que lleva 200 años en esto de la historia y no lo vamos a superar didácticamente el pájaro observador, pero bueno, todo es intentarlo. Centrándonos en las diferencias y dándole un poco la vuelta a la pregunta, quizá el primer valor que más que diferente, sino todo lo contrario, que hay en común es la represión de carácter fascista que está habiendo en cada uno de estos escenarios, ¿no? Con sus concreciones racistas, patriarcales y clasistas. Política de humillación, política de terror, política imperialista, que lo único que busca es terrorismo de Estado para crear un estado de tensión, el famoso estado del shock de Naomi Klein, a partir del cual implantar medidas de carácter durísimo. Yendo a las diferencias y cerrando ya con la pregunta que hacías, Alex, la sensación que tengo yo en
en todo esto es el diferente grado de madurez de estos movimientos que hacen oposición a las políticas, no voy a decir neoliberales, sino extractivistas, porque bueno, en el caso de Chile claramente era neoliberal, en el caso de Ecuador desde hace 2 años es neoliberal, en el caso de Bolivia evidentemente las primeras protestas que se hacen alrededor de Evo Morales no protestan contra su carácter neoliberal, porque no es neoliberal, pero sí profundamente extractivista. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que estoy seguro que todos los indígenas que protestaron contra Evo Morales y a lo mejor una manera autoritaria de llevar el poder, ahora están en una situación muchísimo peor. Y si nosotros somos conscientes desde aquí, evidentemente es una cosa de la que ellos son muchísimo más conscientes. Bueno, pues muchas gracias por esa primera intervención. Me llama la atención justamente, ¿no?, que al plantear cuáles son las diferencias entre los países, todos habéis visto claramente unas semejanzas, ¿no?, una serie de cuestiones que se dan en todos estos países y en general en toda América Latina desde hace mucho tiempo. Voy a hacer una pregunta que yo creo que ya habéis tocado parcialmente, sobre todo tú, David, y Toño, en esta última intervención. Los motivos directos de las protestas. ¿Estamos ante una cuestión principalmente económica, ligándolo con lo que has dicho del imperialismo, de la situación de crisis del imperialismo, David? ¿O estamos más en una situación en la que la economía ha fallado y por lo tanto las protestas se deben a esa desigualdad económica? ¿Ha habido un error, un fracaso por parte de los gobiernos, por un lado y por el otro, el gobierno neoliberal en China y los gobiernos, digamos, más socialistas, aunque esto es un tema que trataremos después en Ecuador y en Bolivia? ¿O más que una cuestión política, es una cuestión coyuntural económica de la economía internacional de los mercados? Y con esto quiero que os explayéis todo lo que queráis y debatáis en abierto. Bueno, por comenzar, evidentemente, yo antes no me paraba a señalar las diferencias existentes entre los países que sí que han comentado Marianela y Marcos, pero es evidente que hay unas diferencias evidentes, ¿no? En el caso de Chile, que yo creo que bueno, pues es una meca del capitalismo, ¿no? Fue el laboratorio que utilizaron Reagan y Thatcher para bueno, después aplicar las medidas de corte neoliberal y un capitalismo, bueno, pues en su máximo exponente, ¿no? Bueno, pues así han sido los últimos 30 años de Chile y evidentemente es lo que hay, ¿no? La situación que habéis hablado ya, una olla a presión que tiene que salir por algún lado, ¿no? Se comentaba, ¿no?, en los telediarios españoles que era por la subida de 30 pesos, ¿no? Bueno, evidentemente no, es por 30 años precisamente de unas políticas capitalistas agresivas contra la clase obrera, contra el pueblo chileno. En el caso de Bolivia y de Ecuador, evidentemente, ya se han comentado los avances que se han dado en esos gobiernos de Correa y de Evo Morales, pues han sido espectaculares para el pueblo de los dos países, ¿no? Pero evidentemente sí que tienen una serie de limitaciones, como estábamos comentando ahora, una serie de limitaciones en las que yo creo que aquí sí que podemos establecer un paralelismo, y es que no se ha avanzado hacia unos cambios verdaderamente radicales, hacia otro tipo de sociedad, ¿no?, donde se eliminen por completo las relaciones de producción capitalistas y de avanzar hacia el capitalismo, ¿no? Ese yo creo que ha sido el principal problema de estos dos países, donde evidentemente se han mantenido las estructuras capitalistas y donde evidentemente el gobierno lo tenían Evo Morales, lo tenía Rafael Correa, lo tenía evidentemente el pueblo había tenido una mayor importancia, por supuesto, y ya digo que se habían producido unos avances tremendos, pero donde al final los capitalistas seguían manteniendo unas cotas de poder que estamos viendo ahora que bueno, pues de qué tamaño eran esas cotas de poder, ¿no?, en ambos casos. Por tanto, evidentemente las diferencias están ahí y yo creo que no es tanto que hayan fallado como tal los sistemas de gobierno, sino que evidentemente la evolución del capitalismo en Chile es la que es evidente. En el caso de Bolivia y de Ecuador,
que es completamente diferente, como digo. Hay una serie de limitaciones, como acabo de comentar, por parte de los dos gobiernos, y yo creo que sí que el hecho de que ahora se estén produciendo esta serie de reorganización en América Latina, que ya digo que no son solo, como decía en la anterior intervención, no solo es en estos 3 países, sino que es a nivel general, y de hecho si ampliamos un poco más el foco, no son únicamente los únicos países en los que hay unos cambios de gobierno, que hay movilizaciones, que hay donde hay una confrontación de esa lucha de clases evidente. No son los únicos países, pero son los 3 que estamos hablando ahora mismo, y yo creo que evidentemente es porque pues seguramente las burguesías de cada uno de los países se están preparando para tener una mano mucho más dura, una mano más reaccionaria o abiertamente fascista, si puede ser el caso, para asegurar que se pueden aplicar una serie de medidas más fuertes contra el pueblo, contra la clase obrera de cada uno de los países, ante un escenario de una crisis que se viene y que parece cada vez más cerca, ¿no? Sí, bueno, yo pienso... Claro, es que esto tiene muchísimas aristas, ¿no? Y nos podríamos meter por demasiadas grietas, pero que habría que mirar un poco en perspectiva de los últimos años en el conjunto de América Latina. Digamos que desde el año 98, creo que gana Hugo Chávez en Venezuela, hasta que muere Hugo Chávez, que yo pondría más o menos el límite ahí, que es en 2013, que a partir de 2013 es cuando se vuelve un poco... Aunque ya antes hay golpes como el que hubo en Honduras, que derrocaron a Zelaya, y en Paraguay, que se fue Lugo, me parece que se llama, o Lago, no recuerdo exactamente bien. Ahí hay una década o unos 15 años en el que el neoliberalismo está en repliegue, claramente, ¿no? Y yo creo que eso se da porque el horizonte del modelo neoliberal, cuando crece en los 80-90, aunque crezca con represión sobre la sangre, como sucedió en Chile, también lo hace sobre un cierto consenso, porque nunca en un régimen político tiene todo 100% de coerción. Siempre la coerción se basa en un tipo de legitimidad política, y creo que el neoliberalismo, cuando creció, lo hizo como que una promesa de bienestar para toda la sociedad, basada sobre todo en que si a los de arriba les iba a ir bien, pues aquello de la teoría del racimo, ¿no? Que iba a ir cayendo los beneficios de arriba hacia abajo. Eso empieza a romper con el Caracazo en Venezuela en el año 89, luego sucede lo de Chiapas en el año 94 en México, y así pues, sucede lo que comentábamos antes en Ecuador, sucede la guerra del gas en Bolivia y la guerra del agua, los dos, que me parece que pasan en 2000 y entre 2000 y 2003. O sea, hay una serie de crisis, de movimientos populares que ponen en crisis, en jaque al neoliberalismo. Luego, a partir de ahí es donde se construyen estos procesos populares que yo los definiría como de orientación socialista, pero no socialistas de facto, en el sentido de que yo creo que ni siquiera ellos nunca, los conductores de esos procesos, ni los partidos políticos que están ahí, ni los cuadros dirigentes, se han reclamado para sí mismos como el éxito de haber construido un modelo socialista perfecto, ni siquiera construido como tal, sino que ponían en el horizonte una especie de socialismo al que ir, un socialismo nuevo. En el caso de Bolivia hablan del socialismo comunitario debido a la base indígena del país, a las peculiaridades de la organización social que existen en Bolivia. En el caso de Venezuela, el socialismo del siglo XXI creo que ha salido de ahí. Bueno, fue un teórico alemán el que habló de ese nombre, esa categoría, pero fue quizás el país en el que empezó a hablarse más como tal. Y en Ecuador quizás un socialismo siempre, como decía Rafael Correa, un socialismo no para construir sociedades no de mercado, sino con mercado. O sea, quizás el caso ecuatoriano tenía más límites. Me quiero meter un poco lo que decías tú del Estado-Nación, porque creo que realmente tienes parte de razón, ¿eh? O sea, yo creo que el Estado-Nación, aunque no nos pueda gustar como edificio jurídico, administrativo, político en el que se organizan las sociedades, sigue siendo el único recurso que tienen las poblaciones humildes, o el principal, no el único, el principal recurso que tienen las poblaciones humildes a su disposición para intentar democratizar las sociedades. Pero es totalmente cierto que tiene muchísimos límites, y creo que una de las principales virtudes de estos procesos populares en Latinoamérica, creo que el que más claro lo tuvo esto siempre fue Hugo Chávez, fue el intento de construir una arquitectura institucional que trascendiera al Estado-Nación y hablara de patria grande y de unificación latinoamericana. Y hubo ya intentos de golpe, como el que ya hubo en Bolivia en 2008, que en buena parte se pudieron detener por esta arquitectura institucional, por la presencia de además gobiernos progresistas entonces en América Latina, que a través de la UNASUR, por ejemplo,
consiguieron detener, no consiguieron detenerlo ellos, pero ayudaron a conseguir detener el golpe. Y ahora creo que esta arquitectura institucional quizás no se llegó a consolidar lo suficiente, a construir lo suficiente, y ahora, en cuanto ha venido el ciclo de la derecha neoliberal de nuevo al poder, pues lo han terminado como no estaba bien consolidado, lo han terminado de derruir. No del todo, pero está bastante tocado. Y luego, por otro lado, sí quería también comentar que, para ser un poco positivos, yo sí creo que precisamente el horizonte neoliberal de futuro que podían proponer en los años 80-90, creo que hoy no le tienen. O sea, ya no pueden hablar de que cuando se acumula riqueza en la cúspide va a caer y todo el mundo va a vivir mejor, porque está comprobado que no es así. Y las poblaciones creo que lo saben, y sobre todo lo saben quienes han vivido ya en otros tipos de procesos que, con sus muchísimas limitaciones, pues les han, como comentabais antes, a las poblaciones, a las mayorías sociales de esos países les han permitido vivir mejor en cuanto a condiciones materiales de vida, también en cuanto a dignidad, en cuanto a reconocimiento social como sujetos políticos y sociales. Y esa gente, yo creo que ya no cree en esto, en estas promesas neoliberales, y eso se ha visto muy bien, por ejemplo, creo que en Argentina, porque no ha durado, ha durado solo una legislatura, por ejemplo, el gobierno de Macri. ¿Por qué? Ya no son capaces de convencer. Y en Ecuador no lleva ni 2 años, o lleva 2-3 años Lenín Moreno, y ya hay protestas contra las medidas neoliberales que está impulsando. Creo que antes eso pues tardó bastante más en llegar, y creo que por ahí hay un punto positivo a poner. Por eso enlazo y acabo con la pregunta sobre si esto tiene más que ver con lo económico, con lo político. Creo que al final está todo imbricado, porque las políticas económicas, que nunca se puede separar de economía y política, que se llevan a cabo, todo depende de cómo sean vividas políticamente por la población, ¿no? Y creo que las experiencias que han tenido lugar en Latinoamérica durante estos últimos 10-15 años hacen que las poblaciones humildes ya no vivan las políticas económicas de los estados y de transnacionales que ahora quieren volver a controlar el continente de la misma forma. Y creo que por eso las protestas surgen primero, y surgen de una forma tan como bestial como están surgiendo estos momentos. Bueno, a ver, yo creo que hay algo que tampoco se ha tenido en cuenta cuando hablamos de los Estados-Nación, de lo que puede también el Estado-Nación facilitar los procesos, ¿no? Como puede haber sido en los países que han tenido gobiernos más progresistas, por llamarlo de alguna manera. Nos estamos olvidando que estos Estados-Nación se construyen en base a la destrucción de otros Estados-Nación ya existentes y preexistentes en América Latina. Entonces, creo que también la existencia de estos Estados-Nación que han sido avasallados, que han sido destruidos, no solo territorial, sino económica y culturalmente, han provocado también, dentro de todo este proceso que está viviendo América Latina, una toma de conciencia de la necesidad de ser escuchados y de que sus necesidades fueran puestas sobre la mesa, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas neoliberales, yo creo que ya para Latinoamérica hablar de políticas neoliberales es como, no sé, hablar de algo que ya no tiene nada que ver, porque en estos momentos y desde hace muchísimo tiempo en América Latina lo que se viene haciendo es un saqueo estructural que está barriendo con todo lo poco de digno que le puede quedar a los pueblos originarios, ¿no? Cuando hablamos de que estos gobiernos de que tienen un tope, ¿no? Y de que los Estados-Nación llegan a que no pueden hacer todo lo que quieren, o que sí, no sé, no lo sé, porque no creo que tampoco la intención fuera hacer un montón de cosas que sí se hablan en términos políticos, ¿no? Yo creo que estos procesos se vienen dando justamente
y no podemos dejar para mí de decir estas cosas, porque las organizaciones indigenistas, las organizaciones feministas, las organizaciones campesinas de América Latina en su lucha por la tierra han puesto de manifiesto que esta no es una lucha por el poder político, que esta no es una lucha en contra del liberalismo, que esta no es una lucha, no, esta es una lucha por la vida. Y eso es lo que las feministas y las ecofeministas dentro de América Latina han venido también compartiendo comunitariamente entre poblaciones, entre mujeres, entre fortalecimientos que se están produciendo para que se entienda que el camino político y las derivas políticas que están teniendo los estados necesitan evidentemente una clara visión en la que todo el sistema sea entendido como lo que es un sistema racista, colonial, patriarcal, enquistado en los procesos sistémicos y estructurales de construcción de los estados a lo largo de la historia de Latinoamérica y a lo largo de la historia del capitalismo y más allá en lo que es la Europa colonial, que sigue siendo la Europa colonial. O sea, cuando hablamos de los procesos europeos que no están en este momento arriba de la mesa, pero que sí estamos asistiendo a una subida como la espuma del fascismo y de la ultraderecha, eso tiene evidentemente unas bases que lo sustentan, que son las mismas bases coloniales que sustentan el poder en América Latina y en el mundo. Entonces sí que creo que esto que está ocurriendo en América Latina es un proceso que lleva muchísimos años. Por ejemplo, en mi país, que es Uruguay, donde también hay un gobierno de carácter más progresista, incluso con una coalición de izquierdas. Estamos, el domingo que viene tenemos segunda vuelta electoral con una posible derrota de un proceso que lleva 20 años construyéndose, pero que ha barrido con los instrumentos de la base social y que no deja de tener la misma base, en definitiva, que tienen todos los esquemas políticos patriarcales, y a partir de ahí construyen de esa manera y desconstruyen de esa manera. ¿Toño? Sí. A mí sí que me gustaría introducir un elemento que creo que no se ha mencionado, a lo mejor me equivoco, que es el litio. El litio en el caso de Bolivia, que yo creo que lo marca todo. Hace unos meses, creo que ha sido, en verano se han descubierto las mayores reservas de litio del mundo, si no recuerdo mal, en Bolivia. Y ante el hecho inevitable del agotamiento de los recursos fósiles, ya sea porque realmente se agotan o porque se hace demasiada cara a su extracción, que en la práctica es absolutamente lo mismo, es decir, la necesidad de hacer un capitalismo verde impone a la burguesía imperialista a mover este golpe de Estado que se ha dado en Bolivia, ¿no? Y bueno, yo por mi parte, como sí que lo analizo desde una perspectiva materialista, aun estando totalmente de acuerdo con lo que decía Marcos de cómo se aprecia políticamente esas distintas acciones, creo que toda esta escenografía de la fascista Áñez, llevando la Biblia y todas estas cuestiones son incluso secundarias ante lo fundamental, que es ese saqueo al que hacías referencia antes. Sin embargo, voy a ir un paso más allá y aunque el sueño neoliberal se agota en América Latina durante esa década que mencionabas, Marcos, sin embargo,
no cesa el extractivismo. El extractivismo, que es el saqueo de la naturaleza, en algunos gobiernos con un reparto sin igual, como nunca había habido antes en América Latina, pero en cualquier caso con una vulneración de lo que son las fuentes de vida para una gran cantidad de poblaciones. Por supuesto, no pierdo de la perspectiva que muchos grupos indígenas que jamás habían tenido un altavoz, de repente tuvieron un altavoz en los medios occidentales imperialistas que querían buscar en las reclamaciones indígenas, en el caso de Ecuador con el Yasuní, por ejemplo, para atacar los gobiernos progresistas, ¿no? Pero sin perder esa perspectiva, simplemente nos valga una imagen como la que hemos tenido este agosto, si no recuerdo mal, que paralelamente a los incendios brutales que estaba habiendo en el Brasil de Bolsonaro, estaba habiendo incendios paralelos en la Bolivia de Evo Morales. Y claro, es decir, esto yo creo que es un factor fundamental que hay que tener en cuenta. Bueno, pues muchas gracias a todos por estas últimas intervenciones. Voy a coger justo lo último que habéis dicho y lo voy a plantear para ver si estáis de acuerdo entre vosotros, que no estoy del todo seguro. En algunos casos hay una cierta opinión que dice que, por ejemplo, el caso de Venezuela ha sido más resistente precisamente porque el ejército y la institucionalización del movimiento, llamémoslo parcialmente socialista, ha sido más fuerte, con lo cual el ejército venezolano no ha podido hacer lo que sí ha hecho, por ejemplo, el ejército boliviano. Por otra parte, Marianela, tú comentabas, y esto es algo que se ha dicho bastante, aunque de una manera un tanto confusa en la situación de Bolivia, que los gobiernos, con esa institucionalización, lo que han perdido es la conexión con las bases populares de los pueblos originarios, de las feministas y de las clases más populares, que fueron las que impulsaron su movimiento. Entonces, y luego está el tema que acabas de comentar, que creo que es clave, que lo iba a introducir yo en esta intervención, pero lo has introducido tú ya, Toño, que es el extractivismo, ¿no? Todos estos gobiernos han seguido basando su economía en el extractivismo de recursos naturales. Evidentemente, eso choca, tiene una contradicción con la conservación de las formas de vida de los pueblos originarios. ¿Cuál sería, y de esta forma quiero un poco que orientéis esta parte del debate hacia posibles soluciones, hacia el horizonte para alcanzar una justicia económica, social, de género, ecológica y política? ¿Cuál sería un poco la solución? ¿Deberían los gobiernos latinoamericanos del cambio institucionalizarse más, digamos, seguir un poco más el ejemplo de Venezuela o incluso de Cuba? ¿Debería haber un repliegue de todas esas fuerzas populares y una diversificación mayor para que no haya tanta burocratización y no se concentre el poder político en una serie de personas? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Bien, yo por comenzar en esta ronda sí que estoy de acuerdo totalmente con lo último que acaba de decir Toño, ¿no? Y es que antes hablábamos, ¿no? O hablaba Toño, ¿no? Que sobre si esto era, o sobre si no eran políticas neoliberales las que había llevado a cabo el gobierno, por ejemplo, de Bolivia, pero que sí eran extractivistas. Yo voy pues un poquito más allá, bueno, o etiquetándolo extractivista evidentemente, pero medidas capitalistas al final, está claro, ¿no? Donde al final son los grandes monopolios internacionales, las grandes empresas, las grandes corporaciones que han hecho negocio en las últimas décadas, las que siguen haciendo dinero, en este caso en Bolivia, ¿no? Y aquí señalar también el papel de la Unión Europea, ¿no? En el que, bueno, pues juega evidentemente un papel fundamental como unión de capitalistas, de grandes capitalistas que son, juegan un papel fundamental en el imperialismo mundial. Siempre se sitúa los Estados Unidos como, bueno, pues como política exterior agresiva, equiparándolo casi con imperialismo, pero bueno, evidentemente la Unión Europea juega un papel fundamental, ¿no? En esa pirámide imperialista donde evidentemente los Estados Unidos son
quizás están en la cúspide y son los que ejercen la mayor agresión contra los pueblos, pero la Unión Europea está jugando un papel fundamental porque, de hecho, lo ligo con que Acisa es una de las empresas alemanas que está sacando litio de Bolivia y que, bueno, pues evidentemente la Unión Europea, defendiendo a uno de sus mayores monopolios, pues condena, evidentemente lo que condena, no, da apoyo precisamente a lo que pasa en Bolivia, pero no duda, evidentemente, en criticar, pues no tarda ni un segundo en criticar lo que pasó, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa, bueno, pues en todos los gobiernos en los que hay un mínimo cambio, ¿no? Y en cuanto a lo que planteabas ahora, Alex, evidentemente aquí hablábamos, ¿no?, de dónde está la solución. Pues bueno, la solución ya nos gustaría, ¿no?, a nosotros, y evidentemente es un proceso muy complejo, ¿no? Es un proceso muy complejo y yo, sobre todo, sí que me gustaría señalar el hecho de que, ya he dicho antes, se han producido numerosísimos avances para la población, las poblaciones indígenas, los sectores populares, la clase obrera de los países donde ha habido procesos de cambio, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, es evidente, ¿no? Pero en todos ellos, al final, hay una serie de limitaciones que son muy evidentes, que las hemos comentado ya, ¿no? Y que llevan a que, evidentemente, ese Estado que, ya que estamos hablando de Estado, ¿no? No es que yo no creo que se haya destruido lo anterior, ¿no? Sino que al final se ha llegado al gobierno, pero no se ha tomado ese Estado, es decir, no se ha profundizado hacia el socialismo. Yo creo que precisamente la clave que ha llevado a que estos gobiernos tengan esos límites es que no se ha producido una acumulación de fuerzas hacia el socialismo, como pienso que se debería haber hecho. Es decir, evidentemente los pueblos, los indígenas han mejorado su situación, ha habido esas organizaciones que han avanzado, pero eso también ha producido que haya una cierta desmovilización entre las bases, entre los sectores populares, que ya lo hemos comentado, y eso lleva a que no se haya producido una acumulación de fuerzas que siga produciendo, que siga profundizando en esos cambios que se han llevado a cabo, ¿no? Y en el caso de los países que hemos hablado ahora, ¿no?, en Venezuela, ¿por qué quizás en Venezuela todavía resiste? Bueno, porque se ha profundizado aún más, aunque yo considero todavía que es insuficiente, ¿no? Y comentabas ahora, Alex, el ejemplo de Cuba, ¿no? En el caso de Cuba vimos cómo con la Revolución Cubana sí que de verdad se profundizó hacia un sistema socialista en el que se eliminó por completo, pues, las empresas americanas, por ejemplo, que hacían negocio en Cuba, se eliminó toda una serie de unas burguesías internacionales que hacían negocios en Cuba y de verdad se tomó el poder, ¿no? Y se ha profundizado en el socialismo, a diferencia de estos otros países, ¿no? Venezuela, pero sobre todo especialmente en Ecuador y en Bolivia, ¿no?, donde fijaos lo fácil que ha sido para las burguesías locales de estos países el retomar otra vez el poder. Es decir, eso indica esa debilidad en el que no se ha tomado como tal el Estado, ¿no? Se tomó el gobierno, pero al final el poder, como digo, ha seguido manteniéndose en las mismas manos, ¿no? Por tanto, yo digo, creo que de estos procesos sí que tenemos que extraer una serie de lecciones, ¿no? Es decir, los cambios profundos y radicales manteniendo un Estado burgués, yo creo que está claro que son imposibles, ¿no? Lo vimos, ya nos quedó claro en Allende en los 70, pero creo que lo volvemos a ver en el siglo XXI de una manera muy evidente, ¿no? Además, esta serie de reformas que vemos que propicia una mejora a las condiciones de vida de las clases populares, está claro que no llevan per se una acumulación de fuerzas en el que la clase obrera, las organizaciones populares vayan tomando cada vez más el poder en la sociedad, ¿no? Y además sí que me gustaría además señalar otra de las, yo creo que claves que podemos señalar es que yo creo que es algo muy, muy general, ¿no?, en los gobiernos de América Latina, en la que se ha señalado siempre al neoliberalismo, sin señalar de verdad las bases capitalistas, ¿no? Es decir, claro que el neoliberalismo, ¿no?, como una característica más del capitalismo de este tiempo es evidente, ¿no?, y es una cosa que hay que destruir, pero hay que destruir la base material que es el capitalismo, el modelo de producción, ¿no?, para avanzar hacia otro tipo de sociedad completamente diferente que de verdad, como digo, propicia unos cambios radicales y profundos en esas sociedades. Sí, bueno, quería decir que lo que habéis comentado al respecto del imperialismo
claro, tenemos que tocar tantos temas que es muy difícil centrarnos en todo, pero es verdad que un análisis de lo que sucede en América Latina sin hablar de imperialismo y de colonialismo, además colonialismo de siglos, es imposible de abordar. Y respecto a la cuestión imperialista, creo que ahora Estados Unidos está en un momento de cierto declive de su hegemonía imperialista a nivel mundial. Ha tenido muchos problemas en sus dominios en Oriente Medio y se está replegando hacia lo que ellos siempre han considerado desde la doctrina Monroe como su patio trasero, que es América Latina, que además es una fuente de minerales, de recursos naturales, de agua, que nunca se habla, pero va a haber en el futuro una crisis del agua bastante importante y América Latina tiene muchísimas reservas de agua y América Latina y Estados Unidos yo creo que se está replegándose ahí, paradójicamente quizás como reflejo de su crisis, no de su potencia, pero claro, para los pueblos de América Latina ese es su drama, que si cuando Estados Unidos mira para el sur siempre van a sufrir, que nunca ha dejado de mirar para el sur del todo, pero siempre hay momentos en la historia en los que se fija un poco más. Centrándome un poco en la pregunta en este momento que hacías, a mí me gusta una categoría que usa el vicepresidente boliviano que salió antes aquí en el audio que puso vuestro compañero, García Linera, que habla él siempre de las tensiones creativas de la revolución, ¿no? Es decir, viene a decir que no se puede, porque como pedía soluciones, no se puede dar soluciones claras a problemas que son que no tienen una resolución factible, como decir mañana decreto esto y todo se soluciona el problema que lleva aquí desde hace siglos. Por ejemplo, comentábamos lo de extractivismo. Es evidente que ninguno de los gobiernos populares en América Latina ha superado el extractivismo como modelo económico. Lo que yo me pregunto si existía la posibilidad de que en 10-15 años podían haber superado el extractivismo. Seguramente podrían haber hecho más, y seguramente parte de su separación con los movimientos sociales que les auparon al poder o sobre los que se asentaron para llegar al poder, sobre todo en el caso de Bolivia, quizás es donde más movimientos sociales había previamente al acceso al poder, pues ha tenido que ver con separarse un poco de quizás del horizonte que tenían al llegar, ¿no? Y que incluso que constitucionalmente está reconocido, porque en la Constitución boliviana y ecuatoriana está reconocido los derechos de la tierra, de la madre tierra, y se han separado de esos objetivos. Vuelvo a preguntar eso, ¿cómo es de factible, digamos, acabar con ese activismo ya? Porque también, juntándolo con lo que comentáis de Cuba, por ejemplo, claro, el socialismo del siglo XXI nunca se ha planteado el romper con la democracia formal liberal en el sentido de las elecciones, ¿no? ¿Y cómo llegas tú al gobierno en un estado en el que tienes a la mitad de la población o más de la mitad de la población en el umbral de la pobreza, al 30 o 40% de la pobreza extrema, y tienes que intentar seguir haciendo, y intentas hacer políticas para sacar a esas personas de la pobreza rompiendo del todo con el extractivismo que viene heredado precisamente de lógicas coloniales de hace siglos y siglos? Pues seguramente yo pienso que tiene que haber siempre dentro de los procesos populares organizaciones sociales y personas que estén constantemente marcando o incidiendo en esa contradicción, ¿no? Para que no acaben basculando hacia el polo totalmente opuesto. Pero sí que pienso que, y en este proceso, por ejemplo, en este proceso de golpe en Bolivia, a veces estoy leyendo o escuchando cosas que no termino de comprender, porque pienso que la única posibilidad que se tiene realmente de algún día llegar a minimizar lo máximo posible las lógicas extractivistas o capitalistas o neoliberales en América Latina es precisamente mantener los procesos populares vivos. Otra cosa es que dentro tú tengas que intentar hacer por generar contradicciones para que obliguen a los gobiernos a cuando tienen que negociar con el empresariado o tienen que negociar con los movimientos populares y sociales que les han llevado al poder, pues que tengan que decantarse más por las orientaciones de los movimientos populares, ¿no? En una lógica de relación de fuerzas en la que tenga que haber más. Y quizás ha habido errores en los gobiernos ahí que se han institucionalizando demasiado a esos movimientos, los han terminado a veces de cooptar y han perdido quizás una pata de esas críticas a la que escuchar cuando tenían que decir qué hacer. Y sobre lo de Venezuela, hombre, por un lado yo creo que al final en la política, cuando se producen crisis de este estilo como el que está sucediendo en Bolivia, quien tiene la fuerza coercitiva pues tiene bastante ganado. En Venezuela han conseguido, bueno, es un proceso diferente porque claro, el líder sobre el que se construyó todo era un militar con su legitimidad sobre el ejército, que vieron claramente que había que
que cambiar la composición social de las Fuerzas Armadas para hacerla más cercana a la composición social real del país. Pero también es cierto que si, en parte, yo soy bastante defensor del proceso venezolano, pero creo que en los últimos años, desde que murió Chávez, como Maduro quizás no tenía esa legitimidad sobre las Fuerzas Armadas, han tenido que, en esta lógica de contradicciones que hablaba antes sobre si mirar para los acuerdos con los empresarios o con los movimientos sociales, por ejemplo, yo creo que en Venezuela últimamente están dando mucho poder a los altos cargos del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas de Venezuela, precisamente para intentar mantener la fuerza coercitiva. Y a través de esos altos mandos del ejército están también teniendo demasiada relación con empresariado nacional para intentar solucionar una crisis económica que al final no termina de solucionar porque la guerra económica está ahí y por muchas cosas más, pero que también es una tensión muy clara, ¿no? Tener ahí las Fuerzas Armadas, pero ¿a cambio de qué? Es una cuestión que digo. Y la última tensión que señalaba Linera es un poco la que hablaba antes de democratización o centralización, ¿no? Al final, si tú quieres democratizar mucho la toma de decisiones en el Estado, digamos que llevando todo lo que tú vas a tener que decidir a un debate social amplio con los movimientos sociales populares, la ciudadanía, los pueblos originarios y demás, estás ganando en democracia, pero puedes estar perdiendo en eficacia. Y si haces lo contrario, pues viceversa, ¿no? Y claro, ¿cómo compatibilizar eso en unos gobiernos que no se cuestionan la democracia liberal, que en 4 o 5 años tengan que haber elecciones y tengas que volver a someterte al plebiscito de las urnas? Pues es un reto, claro. Yo creo que también hay algo que me parece importante, que es haber basado solamente los gobiernos con estas características a, digamos, unos mensajes muy claros al respecto de cosas vitales para una población cualquiera del mundo, ¿no? Entonces, cuando esos procesos vitales en relación a la vida misma de las personas más vulnerables no está tomada en cuenta, cuando hablamos de extractivismo no estamos hablando solamente sí de litio, por supuesto, sí de minería, estamos hablando de agrotóxicos, estamos hablando de envenenamiento permanente de muchísimas poblaciones, estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de explotación, estamos hablando de validación de un racismo estructural que acompaña todos esos procesos y que no deja de acompañarlos, porque la dinámica colonialista y la dinámica eurocéntrica también, porque también, en definitiva, cuando hablamos del poder imperialista de Estados Unidos, parece que siempre como que el imperio es Estados Unidos y nos olvidamos del imperio colonial europeo, que sigue tan vigente y tan claro aún en nuestro territorio, ¿no? Cuando tenemos, yo qué sé, África como la tenemos, cuando tenemos en este momento el tema de fronteras como lo tenemos, con un racismo estructural, ¿no? Con una fuerte dosis de salvajismo y de deshumanización de unos procesos que inevitablemente iban a llegar hasta acá. Y esa conciencia también de que, lo dijo el compañero cuando hablaba del capitalismo verde, que no quiero olvidarme de nada, cuando hablaba del capitalismo verde, estamos asistiendo en este momento a unos procesos yo no sé si llamarlo ecofascismo, ecoliberalismo, ecocolonialismo, ya como, porque creo que a la mayoría de las comunidades afectadas realmente por este sangrado permanente, como pueden ser las poblaciones más vulnerables, las mujeres y las niñas por sobremanera, que son de las más explotadas de todo este proceso. Creo que cuando hablamos de todo eso, las palabras, no sé, a mí me sobran a veces,
porque los procesos de sangrado son tan permanentes, tienen unas cadenas que lo atan de tal forma a todo lo que puedan pelear, porque todo lo que puedan pelear siempre van a encontrarse con el muro de un pensamiento que está alimentado por una forma de poder de la que no podemos entender cómo la mayoría de los procesos políticos se dan cuenta de que tienen que dar un viraje obvio hacia unas formas de ejercer ese poder diferentes. Tenemos ejemplos, lo tenemos en la Revolución Kurda, lo tenemos en México, en Chiapas, lo tenemos en procesos autónomos diversos a lo largo de toda América Latina, los sin tierra, la vía campesina, o sea, tenemos ejemplos por miles de que esto no es algo que no se pueda mover ni no se pueda consolidar. El tema es que para eso tenemos que ser conscientes, creo yo, de nuestra blanquitud, ¿no? Y de hasta dónde estamos dispuestas a desaprender de estos procesos, a dejar estos procesos para atrás, a que estos procesos políticos empiecen a abrirse para permitir de una vez por todas que las economías sean las economías que sus pueblos puedan tener, para permitir que la igualdad, o mejor dicho, que la desigualdad sea algo de lo que no se hable, ¿tá? Porque sabemos perfectamente que tenemos una economía en Europa basada en el extractivismo y la muerte que provocamos en otros lados. O sea, de eso somos conscientes todas. O sea, no podemos hablar de los gobiernos, podemos hablar de las diferentes formas de gobernar, pero hay una forma enquistada de ejercer el poder sobre las comunidades, sobre las mujeres, sobre la tierra, sobre el planeta, sobre las políticas, que tiene que tener un cambio. Y ese es el cambio que en estos momentos también está floreciendo desde América Latina con los movimientos comunitarios. Y esos movimientos comunitarios no sé hasta dónde llegarán, porque no estoy ahí, quisiera a veces, de verdad, pero sé que son procesos que van mucho más allá de lo que podamos hablar en esta mesa. Y me parece que la confianza y el apostar por democratizar nuestro pensamiento, de construir esta forma de ejercer el poder que tenemos sobre todas las cosas, y que nuestra omnipotencia como clase, como blancas, como personas que tenemos el poder de decidir, sea para decidir cosas que valgan la pena. Entonces, no sé, yo podría darle muchísimas vueltas, pero claro, podríamos darle muchísimas vueltas, digo, es que es un debate muy amplio y desde los feminismos lo damos. También quiero aclarar, ya que estoy en la mesa, que no vengo en representación de la Asamblea Feminista, sino que participo en la Asamblea Feminista. Sí, o sea, aquí he citado de dónde veníais cada uno, pero no considero que estéis hablando en nombre de eso, sino cada uno a título personal, pero me parece importante nombrarlo. Sí. Y que sí, pertenezco a las asambleas feministas y creo que también es uno de los procesos que está democratizando el pensamiento, el poder acercarse al feminismo, entendiendo que el feminismo es una lucha por la vida, que es una lucha por la deconstrucción de estos mecanismos de poder que han llevado a los hombres y mujeres de este mundo a ejercer el poder de esta manera. También no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de patriarcado no estamos hablando de hombres, sino que estamos hablando de una forma de ejercer el poder muy clara y muy violenta. Y bueno, y creo que los procesos de América Latina en este momento serían impensables si los procesos autónomos de todos estos colectivos que he ido nombrando, que desde hace años vienen peleando por posicionarse y por poder preservar
su territorio, incluso están pidiendo territorios autónomos ahora los aymara, los mapuches sí. con todo su derecho. Entonces creo que es desde esa mirada que tenemos que ver estos procesos. Bueno, por último, Toño, si una última conclusión por tu parte. Bueno, yo la sensación que tengo es que otra vez en la historia estamos ante un mundo que no acaba de morir y otro mundo que no acaba de nacer, ¿no? Se ha mencionado el caso del Chile de Allende, de la Cuba revolucionaria, pero creo que no hemos mencionado un factor fundamental que es el hermano mayor, que es la Unión Soviética. Estos procesos yo creo que no se entienden sin una Unión Soviética que está dando la batalla por el socialismo y por lo que conocemos como socialismo real, precisamente, ¿no? Y quizá por eso cualquier otro movimiento que veamos en el mundo no puede tener paralelos con lo de esa época, ¿no? Y por eso digamos que Cuba es como la excepción histórica, ¿no? a eso que resiste. Yo creo que aunque en los movimientos autónomos sí que está la clave, creo que no ha terminado de nacer tampoco. El caso de los kurdos que sacabas, María Elena, me parece especialmente representativo porque a pesar de que ha sido un proyecto súper interesantísimo a todos los niveles, a nivel de ecología, a nivel de feminismos, a nivel de pedagogía incluso, han acabado dependiendo militarmente de Estados Unidos y en el último momento se han retirado las tropas de Estados Unidos simplemente para ser barridos una vez más por las tropas turcas de la OTAN, ¿no? E insisto que digo esto desde la máxima confianza a lo que alumbrarán esos movimientos en el futuro, pero en este momento concreto parece que al menos no en todos los territorios tienen la capacidad para sobrevivir ante este mundo que no acaba de morir, ¿no? Y da unos coletazos brutales llenos de genocidio, sea dentro de cada país aplicándolo con la medida, con la brutalidad que pueda en cada caso. Me parece fundamental lo que habéis mencionado de Estados Unidos, de Europa, pero no me gustaría olvidarme tampoco de Canadá, que parece ser el gran olvidado siempre en esta cuestión del imperialismo, y China, por supuesto, aunque parece un imperialismo más amable con los pueblos donde llega, por el desarrollo de infraestructuras. Parece que el resultado final es relativamente parecido. Resulta un poco duro que quizá la crítica más verdadera al rol de los europeos en todo esto haya venido del fascista de Bolsonaro, ¿no? Precisamente cuando en los incendios de agosto dijo que la industrialización europea se había basado precisamente en esos mismos incendios, pero en Europa, ¿no? Poco más que añadir por mi parte. En definitiva, es un nuevo escenario de lucha de clases, una lucha de clases internacional, donde las formas previas de movimiento contestatario clásico, y estoy pensando en el socialismo de corte marxista o incluso en el anarquismo más clásico que conocimos durante el siglo XIX y XX, tienen que evolucionar hacia otra cosa y probablemente eso es lo que estamos viendo en los movimientos autónomos. Bueno, pues yo creo que por la longitud del debate ya y porque yo creo que todos tenemos un poco de hambre y ganas de irnos para cenar, vamos a ir cerrando. Agradeceros personalmente a cada uno. David, muchas gracias por tu participación y a ver si contamos próximamente. Nada, muchas gracias a vosotros por dar voz a una serie de colectivos, a una serie de personas que generalmente no tenemos voz en los medios, ¿no? Y yo creo que espacios como este, en el que ya lleváis unos cuantos programas dando voz precisamente a estos movimientos populares, a la voz de las personas que precisamente no tenemos voz en otros espacios, pues es súper esperanzador además. Así que esperanzador y además muy necesario. Así que muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias, David. Lo mismo, Marcos, que esperamos contar contigo próximamente. La verdad es que han sido unas intervenciones todas fantásticas, así que muchas gracias. Nada, igual, y lo mismo que David, que mucho ánimo porque justo en este debate hemos estado hablando de la importancia de lo comunitario en América Latina, los movimientos sociales populares, y si algo quizás nos falta por estas latitudes es construir y tejer más
tejido social y comunidad, ¿no? Y estos espacios ayudan a ello, así que muchas gracias. Y bueno, Marianela, una vez más, muchas gracias, que ya participaste en nada menos que 2 programas. Y bueno, cuando quieras, aquí estamos, ya sabes. Muchas gracias a ustedes también por abarcar, intentar abarcar todo lo que está ocurriendo, porque la verdad que todos los programas están súper interesantes. Y bueno, dar las gracias también a los compañeros de la mesa, a la gente que está acá, que creo que los debates son imprescindibles y que creo que también es necesario y fundamental empezar a deconstruir todo un pensamiento que nos ha venido heredado y que evidentemente nos ha traído hasta acá. O sea que por lo tanto en ello estamos. Eso es lo importante. Sí. Pues nada, muchas gracias a ti, Toño, una vez más, y gracias al Centro Social Ítaca. El programa, si todo va bien, aparecerá en redes el sábado, si todo va bien. A veces hay problemas técnicos, que esperamos que no. Así que nada, bueno, por aquí de momento cerramos el debate y muchas gracias a todos. J'ai quitté la fraîcheur de mes terres bretonnes pour un pays chaud où le soleil donne. J'ai toujours eu ça dans le sang, un peu le caractère d'un chien errant. Ne pas me fixer, toujours visiter de nouvelles contrées, faire de ma vie un voyage à perpétuité, ça va au-delà de mes rêves. Me nourrir de bonheur sans aucune trêve. Je vis libre, c'est bien plus qu'une rage en moi. Je m'estime aussi libre que peut l'être un koala. Les visites de l'appréhension je ne connais pas, et le mot complexe je ne le prononce pas. La terre avance et vieillit et moi aussi. Satisfaire mes envies, c'est le taf que j'ai entrepris. Mon cœur se motive pour vivre sans mots. J'ai pris un billet pour le mode de vie le plus beau, ma liberté. J'ai pris un billet pour le mode de vie le plus beau, ma liberté. C'est faire la fête ou jouir d'un repos mérité. C'est choisir ses goûts et quel chemin adopter. Chacun est libre de ses choix et chacun devrait être conscient de cela. La vie nous bouffe, elle nous bouffe tout le temps. C'est assez de vivre chassés comme des cétacés. Je veux profiter de chaque seconde, de chaque instant, et éviter à mon épanouissement de se tasser. Je veux pouvoir dire ce que j'aime et ce qui me fait chier, sans engendrer de haine ni de frustrer.